Sin embargo, a las 10 de cada noche, traspasa los muros del Centro de Inserción Social de la cárcel de Valdemoro, deja de ser un ciudadano normal y vuelve a convertirse en el recluso que fue durante 6 años. Ahora dice soñar con el anonimato, aunque sabe que no le será fácil desvincularse de la polémica. Junto a él, su compañero Michel Domínguez, con quien comparte celda y muchos años de pasado. Reacio a la publicidad, dicen quienes le conocen que su discreción se parece demasiado al miedo. ¿Quién es? Domínguez. Presos hasta hace unos días, semilibres ahora, los nombres de Amedo y Domínguez siguen en el centro de todas las miradas. La concesión del tercer grado penitenciario para Amedo y Domínguez no tardó en provocar un torrente de reacciones. Todas apuntaban al ministro de Justicia e Interior para pedirle explicaciones, y Juan Alberto Belloc se las dio el pasado martes. Podrán albergar sentimientos de mayor o menor repulsión frente a determinados hechos delictivos o frente a determinados delincuentes. En ningún caso los sentimientos personales, las pasiones, en ningún caso me han impedido ni me impedirán en el futuro cumplir estrictamente el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley y el principio de la expectativa legítima de todos los internos a progresar de grado. Esa es exactamente la grandeza del Estado de Derecho. En esa intervención, Belloc aseguró que la resolución de instituciones penitenciarias era la única posible. Ambos habían cumplido una cuarta parte de su condena y el principal requisito para que los dos expolicías, Amedo y Domínguez, habían modificado aquellos aspectos de su personalidad que les llevaron a cometer los delitos por los que habían sido condenados. No es un fenómeno como el de la zarza ardiendo y San Pablo, sino que es un fenómeno que se va produciendo paulatinamente. Poco a poco se van modificando esos elementos de la propia convicciones ideológicas y de la actitud personal. Eso se va detectando por los equipos de observación y tratamiento y se lleva a esa convicción desde un punto de vista técnico de que esos factores que convergían para la comisión del hecho delictivo ya no concurren, han sido eliminados y en consecuencia ya hay elementos positivos que posibiliten una progresión de grado. A este cambio de convicciones vino a sumarse una carta dirigida el pasado 7 de junio a la Junta de Tratamiento de la Prisión de Guadalajara. Un escrito en el que por primera vez José Amedo reconocía haber actuado contra la ley. He llegado a la profunda y sincera reflexión de renunciar a todo tipo de violencia, cualquiera que sea su objetivo. Ningún fin justifica el empleo de la violencia. También deseo manifestar mi profundo arrepentimiento por todos aquellos hechos y conductas lesivos que he cometido contra la ley y la sociedad. En su carta, 3 folios de letra firme y clara, José Amedo también quiere dejar claro su propósito de enmienda y su intención de emprender una nueva vida. Era este otro de los requisitos para que el tercer grado fuera efectivo: demostrar su capacidad para integrarse de nuevo en la sociedad. Los 2 expolicías habían recibido ya ofertas de trabajo incluso en la cárcel. Amedo aceptó la ofrecida por un amigo de su esposa, el abogado Juan Manuel Sainz de los Terreros, para quien desde el pasado lunes realiza tareas de gestión. Michel Domínguez se ha incorporado también esta misma semana a una compañía de seguros. Atrás quedan 6 años de cárcel, los que han pasado desde que en julio de 1988 el juez Baltasar Garzón dictara contra ellos prisión incondicional. El magistrado creía probada su relación con los atentados del GAL, un grupo sobre el que pesaba la sospecha de actuar por orden del Estado. Fue el principio de un largo proceso que culminó con una dura sentencia de la Audiencia Nacional: 108 años de cárcel para los expolicías José Amedo y Michel Domínguez, por considerarles responsables de 6 asesinatos frustrados y de formar una asociación ilícita, la denominada Grupos Antiterroristas de Liberación. En ningún momento se consideró aquella organización como terrorista.
los jueces sostuvieron que el GAL no pretendía destruir el orden democrático, sino defender la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables. Una sentencia que el Tribunal Supremo confirmó 6 meses después y que Amedo y Domínguez conocieron desde la prisión de Guadalajara, la cárcel donde cumplían condena y que abandonaron definitivamente el pasado 26 de julio. Esto estaba escrito. Los que tenemos el convencimiento más que moral de que los señores Amedo y Domínguez están viendo recompensado su silencio, pues no tenemos más remedio que ver que se confirma lo que sospechábamos. Nos gustaría que a corto plazo, a la vez que esta política de cambio de grados, se produjera también por parte de estos señores una declaración de convivencia en los valores democráticos. Las penas de cárcel quedan reducidas en la política que está siguiendo el gobierno a un instrumento de negociación política para compensar no se sabe qué favores, qué silencios o qué motivaciones políticas. El fiscal general del Estado se apresuró también a convocar a la Junta de Fiscales. Era urgente acordar si se iba a recurrir la concesión del tercer grado para Amedo y Domínguez. El mismo órgano que 20 días antes había informado en contra del indulto resolvió no oponerse a su nueva situación. La modificación legislativa que se propone y que se considera urgente comprendería también el marco procesal que en la actualidad es insuficiente hasta tal punto de no notificarse al Ministerio Fiscal todas las resoluciones de la Administración Penitenciaria sobre clasificación inicial o progresiones o regresiones de grado. Desde todas las asociaciones judiciales surgieron voces que compartían este sentir de la Fiscalía y pedían para los tribunales la posibilidad de velar por la ejecución de sus sentencias. Modificarse la legislación en el sentido de que fuera la jurisdicción, es decir, los jueces de vigilancia, los que también pudieran controlar o al menos tener conocimiento, que ni siquiera lo tienen, del pase de los internos al tercer grado. También Baltasar Garzón, el magistrado que investigó el caso Amedo y que procesó a los 2 policías, apostaba por una modificación legislativa. Pienso que no se puede permitir, insisto, que una sentencia judicial que ha sido dictada tras un juicio, tras la valoración de una serie de pruebas, que es firme y que normalmente implica un número de años muy considerable, no puede dejarse vacía tras un breve periodo de tiempo. Entonces deberían de introducirse los mecanismos necesarios para que sea la autoridad judicial, el juez de vigilancia penitenciaria o el tribunal que ejecutó, el que sentenció, los que decidan cuándo se deben aplicar esos beneficios. Al hilo de los acontecimientos, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc, solicitó comparecer en el Congreso para dar respuesta a las preguntas de la oposición y a las acusaciones sobre una conjura de silencio. Desde luego no voy a contribuir en modo alguno a una cultura de la sospecha que venimos practicando, que se viene practicando desde hace más de 6 años. Una cultura de la sospecha que consistía en que cuando se inició la investigación se decía que intereses de Estado impedirían el que se descubrieran los hechos. Afortunadamente se investigó, afortunadamente se condenó, afortunadamente las penas tuvieron la entidad de que merecían los hechos. Efectivamente no se ha concedido indulto y simplemente se ha cumplido el principio de legalidad penitenciaria a través de la concesión del tercer grado. Eso es simplemente lo que ha ocurrido. La intervención de Belloc pareció no convencer a quienes más críticos habían sido con la decisión. El Partido Popular e Izquierda Unida seguían sin creerse que la concesión del régimen abierto para Amedo y Domínguez fuera imprescindible. Esta legislación permite, en efecto, al Gobierno conceder el tercer grado, conceder las excarcelaciones, si el Gobierno lo desea y si el Gobierno lo impulsa a través de la Administración Penitenciaria. Pero en modo alguno le impone al Gobierno el deber de conceder el tercer grado o las excarcelaciones. Creemos que una situación como la del GAL no puede terminar con un tercer grado dado por su ministerio sin que opinen los jueces sobre el cumplimiento de una sentencia de más de 100 años
porque se hace desde las entrañas del Estado, y un Estado de Derecho no puede tener en sus entrañas tramas negras, señor ministro. Discrepancias aparte, lo que se había planteado como un duelo empezó a parecerse a un acuerdo. Las posiciones se acercaron a la hora de pedir una reforma de la legislación penitenciaria, aunque siempre en el marco de los acuerdos antiterroristas. Quizá sí, que hemos de reflexionar sobre esta normativa, sobre posibles intervenciones de la judicatura, o en todo caso, buscar que el equilibrio entre la pena impuesta y la cumplida se mantenga. El juicio de contraste, de control al Gobierno, como decía anteriormente, ha de ser si se ha respetado el ordenamiento vigente y, desde luego, si a algunos no les gusta, pues proponer su reforma. Cualquier reforma del sistema global de nuestra legislación penitenciaria, de este control mixto administrativo-judicial, creo que no debería hacerse por iniciativa singular o particularizada de ningún grupo, sino como consecuencia, en su caso, de una reflexión global del conjunto de grupos parlamentarios que aprobaron los pactos de Jureña. Calmadas las primeras iras, la semilibertad de Amedo y Domínguez ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar la ley penitenciaria para permitir a los tribunales vigilar más de cerca, junto con la Administración, el cumplimiento de las condenas. Es solo un proyecto, un deseo compartido, cuyo detonante parece haber sido la concesión del régimen abierto a dos presos poco comunes.